Bueno, comenzamos la mañana de hoy en clave psicológica con, la psicóloga habitual que viene a este programa, a quien saludamos, Marisol Bardón. Buenos días. Buenos días, Tere. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Pues mira, de nuevo aquí acompañándote en tu programa. Inicio. Después del parón de verano. Necesario, más que ganado. Y además que nos ha dado contenido para estar aquí hoy. Sí, la verdad es que sí. Yo no sé, esa gente dice que en verano nunca pasa nada, en agosto, y hay que ver, hay que ver. Mía. Marisol, una de las cosas y de las que vamos a hablar hoy es de esa normalización de conductas claramente dañinas, perversas, que se transmiten de generación en generación y que damos por buenas, ¿no? Una de ellas surgió en el verano, en una fiesta de un pueblo en la península, creo que Vita, porque es el alcalde de Vita. ¿Te parece antes de entrar que la escuchemos? A ver, a este espécimen que afortunadamente, y espero que no queden muchos, cómo cantaba y ensalzaba a su pueblo. Venga, acompáñenme. Me encontré una niña sola en el bosque, la cogí de la manita, la llevé a mi casita. ¡Qué sosos estáis! ¡Ponerle más energía! ¡Más energía! ¡Ahí, ahí, ahí! La metí en mi camita, dovedita. La metí en mi camita, dovedita. Me encontré una niña sola en el bosque, la cogí de la manita, la llevé a mi casita, la metí en mi camita. La subí la faldita, dovedita. La subí la faldita, dovedita. Me encontré una niña sola en el bosque, la cogí de la manita y en mi casita, la metí en la camita, la subí la faldita. La bajé la braguita, dovedita. La bajé la faldita, dovedita. Me encontré una niña sola en el bosque, la cogí la manita, la llevé en mi casita, la metí en mi camita, la subí la faldita, la bajé la braguita. A ver lo que suelta ahora. La eché el primer caliqueño. Bueno, escuchábamos de fondo a esa señora que decía, a ver lo que suelta ahora. Le faltó el jajaja. Marisol. Terrorífico. Yo creo que de esto hemos hablado sobre todo en redes, ¿no? Y también en medios de comunicación, no solo, personas mediáticas que tienen una visión, ¿no? Un componente desde la perspectiva de género. Pero yo creo que también nos pronunciamos profesionales de la psicología de cómo esto genera daño y cómo esto es una manera de apoyar, normalizar abusos sexuales a menores, aunque parezca que lo que estamos diciendo es de loco, no es de loco, ¿vale? El poder escuchar mediante personas que son figuras de autoridad, que son personas referentes, como puede ser un alcalde, que ahí tenemos que tener la responsabilidad de quiénes somos cuando nos ponemos delante de un micrófono, ¿vale? Tenemos que saber ahí que cuando hacemos ese tipo de conducta, no solo soy yo que está replicando una canción de pueblo que cantaba de chiquitito y que para mí no tiene ningún tipo de maldad, también tenemos que tener presente en ese momento qué es lo que representamos. Y ahí somos una figura de autoridad, de poder, somos una figura de referencia. Entonces, si yo oigo eso y yo por ejemplo, entro ahí, mi conducta está un poco justificada, ¿no? Es normal, no estoy haciendo nada, ¿vale? Entonces también es una manera de normalizar ciertas conductas que eso es muy dañina. Y es verdad que si oyes la letra es totalmente una letra que fomenta la pederasta y que fomenta una Estamos hablando está cantando infantil. Una niña, ¿no? Está cantando una niña que la mete en la camita, que le sube la faldita y que le baja las braguitas. A ver. Y que se la encuentra solita en el bosque. Y que se la encuentra solita en el bosque. Imagínate ahí un poco el componente que tenemos y también y también ahí fíjate también otro mensaje que hay subliminal, ¿no? De que cuando nosotras estamos solas no tenemos protección. Entonces, ahí también el miedo, un miedo muy inherente, ¿no? Un miedo muy inconsciente de no estar sola, que es un mensaje que se repite muchísimo a ciertas edades,
Claro, cortarte la de libertad, madre y ¿no? padres, ¿no? Digo, no vengas sola a casa, ten cuidado con la hora, mira a ver si vas a venir. Y está bien que ese mensaje lo demos porque es una manera de verbalizar que la violencia existe y que tenemos que protegernos lamentablemente. Ujú. Pero es que es así. Y esa respuesta, porque ya no es solo el escuchar a este individuo cantando eso y todo el mundo coreándolo, ¿no? Y qué divertido el momento. Es que cuando le preguntas a mucha gente sobre esta canción y otra, pero eso no tiene nada de malo, eso es algo que se transmite. Eso lo cantaba yo desde chiquitita, es que eso me lo cantaba mi abuelo. Y lo justifican. Vale, pero ahí también es cierto que si yo lo traigo, si yo ese mensaje lo traigo de casa, lo traigo desde mi familia, ¿no? De una manera transgeneracional, yo no le voy a ver maldad. Pero ahí es empezar a cambiar la mirada. Es como cuando reproducimos conductas que, bueno, que en un momento dado no nos son útiles. Pues tenemos que hacer un cambio y ahí tenemos que cambiar creencias, mandatos, introyectos, que tiene que ver con cómo nos hemos comportado hasta ahora y cómo vamos a caminar a partir, ¿no? Que es cuando hablamos de construir para construir. Pues esto igual. Cuando yo empiezo un poco a comprender o a entender cómo puedo estar en el mundo de otra manera, cuando yo empiezo a ver tantas noticias con el incremento tanto de asesinatos a mujeres, de violencias, de historias que oímos, ¿no? O mira lo que está pasando ahora en Francia, que no son cosas que pasen aisladas. Yo creo que ahora el dar voz y el derecho a expresar nos ha permitido visibilizar eso hoy estoy media ronca, visibilizar lo que se ha dado y no lo hemos hecho. Entonces, el darnos cuenta de eso también es una manera de empezar a comprenderlo de otro lugar y cuestionarnos ciertas cosas. Claro, porque si no, ¿de qué ha valido, Claro. ¿no? Tanto esfuerzo, tanta Exacto. educación? Entonces, cuando llega esa historia y yo me doy cuenta que hay una parte de la población que saca el grito en el cielo y dice, wow, pero es que esta letra puede llevarnos aquí, que activemos el pensamiento crítico y digamos, espérate un momento. Por un lado, es una canción de pueblo de toda la vida que hemos cantado y no ha pasado nada. Pero por otro lado hay un mensaje de que esto puede dañar. Oye, déjame ver dónde me coloco. Y tener las dos posturas. Y ahí desde el pensamiento crítico saber un poco qué es lo que quiero colocarme yo. Ahí es activar nuestro criterio propio, ¿no? Y eso nos permite desconstruir para construir. Y está el derecho a cambiar de opinión, a empezar a tener otra dialéctica, curiosear y cambiar esos mandatos que tenemos, que vamos reproduciendo, ¿no? Y eso es lo interesante que tiene el ser humano. Uh-huh. Y sobre todo la protección de infancia. Hay otra canción infantil, la canción de Don Federico. Yo recuerdo haberla cantado, pero es que se sigue cantando y las niñas la siguen cantando. Y la vamos a escuchar y ahora me dice si normaliza o no la violencia. Hoy vamos a cantar Don Federico. Don Federico, Don Federico mató a su mujer, la hizo picadillo, la puso en las sartén. La gente que pasaba olía que apestaba, era su mujer de Don Federico. Don Federico perdió su cartera para casarse con una costurera. La costurera perdió su funeral para casarse con un general. El general perdió su espada para casarse con una bella dama. La bella dama perdió su abanico para casarse. Sigue así hasta que la Exacto. bella dama pues llega hasta donde llega. Pero ese principio, ¿no? Don Federico mató a su mujer. Exacto, te cuenta ahí también el cómo normalizar que mató a su mujer, La hizo mujer, picadillo. la hizo picadillo, la mujer como objeto, no como sujeto activo del lugar que ocupa. También hay una mirada diferente, ¿no? Quién tiene el poder, quién decide. Es verdad que al final el replicar, ¿no? O el vivir con eso, no es que vayamos a reproducir, que nuestro cerebro coja eso y automáticamente reproduzca, no somos robots, no es así. Uh-huh. Pero sí es verdad que forma parte de cómo empezamos a comprender y a entender el mundo. Entonces, cuando sucede algo, o tú me comentas algo, yo voy a buscar, ¿no? Nosotros cuando tenemos una información, como digo yo, buscamos en nuestros compartimentos de recuerdos, empezamos a buscar para darle sentido, para interpretar el mundo. Y ahí es donde eso tiene sentido, ¿vale? Si no, no tendría sentido nuestra labor como padres o madres, la educación de nuestros hijos.
De ahí la importancia de los valores o de cómo lo quiero educar. ¿Por qué? Porque sabemos que eso va a formar parte y va a construir una manera de estar en el mundo. Pero el hecho, Marisol, de que dos niñas jugando a las palmitas canten esa canción, está claro que alguien se las enseñó. Debe ser un adulto o bien otros niños, pero es que tiene que venir de alguien de adulto, que es el que transmite esos recuerdos. Esas niñas, si en un momento dado están ante el televisor y escuchan que alguien mató a su mujer, pues tampoco les debe impactar demasiado, ¿no? Porque lo cantan. Exactamente. Y también ahí hay que ver cómo se gestiona la noticia en casa cuando eso sale. Si hay una información de apoyo, si hay una situación de asombro, si se habla, si se nombra, si se oculta. Yo creo que también es una manera... Si se normaliza, Si ¿no? se normaliza, también es una manera de ver cómo ese maltrato o esa violencia luego se habla en casa. Claro, porque te lo planteo porque uno dice, las estadísticas, cada vez son más jóvenes las agresiones sexuales, cada vez conocemos más casos. Yo no sé si es porque hay más casos o porque se denuncian más casos, que también puede ser, más libertad para denunciar. Pero es que si se sigue cantando esto, esas mentes infantiles, es lo normal, ¿no? Lo toman como, bueno, tan grave no puede ser. Ahí tienes diferentes factores. Por un lado, cuando somos más niñas, los cánticos, y luego a medida que vayamos creciendo, que es lo que está sucediendo ahora, que es tremendamente preocupante, es el uso temprano a contenido pornográfico. Porque ahí también lo que hacemos es reproducir pues conductas de abuso, de violencia, ¿no? Y ahí fíjate la gran diferencia que hay ahí, según estudios que se han realizado, los hombres acceden pues por deseo, ¿no? Por sentir placer, hay un componente de placer, hay un componente de excitación, pero fíjate que las mujeres, sobre todo las niñas más jóvenes, el objetivo por el que acceden a contenido pornográfico es para saber lo que les gusta a ellos. Entonces, claro, con placer, ¿no? Exacto, no es para con saber placer para placer, exacto, sino para ellos saber obedecer, qué ¿no? les gusta Agradarle. a ellos, sí, que les genera placer, porque al fin de cuentas es una manera de ser aceptada, de que me quieran, de que yo sea la elegida. Entonces, imagínate cómo ahí vamos a reproducir conductas que no queremos, que no son deseadas, que son dañinas, pero que desde ese consentimiento falso voy a ir. Entonces, lo importante es de poder hablar de esto, de poder empezar a desconstruir cómo nos tenemos que colocar, ¿no? Que no estamos aquí para complacer a nadie. Porque luego también tenemos conductas muy autodestructivas de muchos retos. Pues tener relaciones sin protección, porque él prefiere que sea sin protección y porque yo lo puedo hacer, ¿no? Ahí entramos en situaciones donde ponemos en riesgo hasta nuestra salud, porque podemos tener infecciones por retransmisión sexual, que no, puede ser un daño para la problema gordo, salud. ¿eh? ¿Sabes? Que no. Y ahí también el problema de romantizar las relaciones. Justificar bajo el romanticismo ciertas cosas, ¿Sabes? ¿no? Claro, está el mito del amor romántico, donde se nos dice que cuanto más malo o malote o más pase de mí, pues, es que eso que me quiere, ¿no? Qué estupidez. Claro, eso es lo que nos ha vendido en muchas películas. Sí. Solo hay que ver, pues, películas, ¿no? ¿Cuánto vendió la saga de esta del vampiro, del crepúsculo? Vamos a ver que la chica dejó todo por irse con un vampiro que al final acabó ella hasta incluso queriendo morir para ser vampira, ¿no? O sea, tú imagínate muchas veces también la información que se nos da. Sacrificio, como ¿no? el sacrificio por amor y lo podemos dar todo. Y somos tremendamente complacientes. Y esos son mensajes de muy chiquitita. Bueno, de chiquitito también es la agresión y el situar a la mujer, vamos de canciones, ¿no? La tercera, de como desde chiquitita nos colocan como... Yo creo que el trabajo fundamental de padres con respecto a los hijos y sobre todo con las niñas, si quieren trabajar con respecto a este tema, ¿no? Y empezar ya a colocarse a otros lugares, es aprender a decir que no, mantener un no. No un no en el sentido de con ejemplos que de lo que estamos hablando ahora, ¿no? Sino lo cotidiano, que ese no sea respetado. Que si yo te digo que no vamos al parque, no se va. Que si la niña dice que no quiere hacer esto, si es comprensible y está negociado, que no. Porque es la manera que desde chiquitita
integremos que no es no. Entonces, si no es no, y yo no quiero que me toques, no me vas a tocar. Claro, Porque tengo integrado que el no es no. Entonces, yo creo que ahora el trabajo fundamental con todo lo que tenemos encima, que tampoco es para alarmar, sino simplemente para darnos cuenta de dónde estamos, sí. es integrar el no. Porque sí es verdad que, y ahí me incluyo yo, o sea, yo por la edad que tengo, también hay una generación donde también educamos a nuestros hijos en edades no muy tempranas, después sí lo hicimos y rectificamos, pero en edades muy tempranas sí repetimos muchas conductas de complacencia. Bueno, tienes que ser buena, deja la otra oportunidad, ha tenido un mal día, tú esperes. Excusas, ¿no? Excusa, ¿no? Trabajamos mucho el ser empática y complaciente, ¿no? Y yo creo que ahora es un momento muy bueno de educar desde que no es no. Si tenemos integrado el no, yo te voy a decir que no. Te voy a decir que no me toques, te voy a decir que no me pegues, te voy a decir que no me subas la falda por donde quieras, ¿no? Y vamos a tener una convención de que no te tengo que decir que sí para que seamos amiguitos. Entonces, el empezar a integrar el no, yo creo que eso es un trabajo fundamental, porque es más fácil. Es el respeto. Es más fácil cuanto más pequeños somos, claro, porque luego tú imagínate, pues hay muchísima gente que viene a consulta porque no dice que no y no sabe poner límites. Y eso le genera dificultades muy gordas en su etapa adulta. En todas las etapas de la vida. Exacto. Si no sabes decir que no. Pues imagínate, ¿no? Realmente, el cómo se comporta y cómo repetimos patrones. Otra canción vamos a poner que también tiene mucho que ver y está muy de actualidad, sigue estando de actualidad. Lunes antes de almorzar, un marido fue a correr, pero no pudo correr porque tenía que planchar. Así planchaba, así, así, así planchaba, así, así, así planchaba, así planchaba que yo lo vi. Martes antes de almorzar, él quería ir al billar, pero le salió muy mal porque tenía que coser. Así cosía, así, así cosía, así cosía, así cosía que yo lo vi. Miércoles antes de almorzar, la partida iba a echar. Ese era el efecto sorpresa, ¿no? Estamos acostumbrados que sea, sea ella la que va a lavar, la que va a coser. El escuchar esta letra es decir, ¿pero cómo? No, ¿cómo va a ser él? ¿No? De hecho, yo la tenía en el recuerdo, femenino. Es que era femenina. Sí. Ah, yo estaba pensando. La original es que la niña iba a jugar, pero no podía jugar, pues tenía que lavar, tenía que planchar, tenía que Por coser. eso te lo pregunté, porque yo era oyendo, digo, pero espérate. Claro, yo la tenía integrada femenina. Claro, es que ese es el cambio, que no terminamos de aceptarlo. Estamos... Sí, pero fíjate ahí, la canción. Y además, esto me pasó hace pocos días en una intervención. Si él hace eso, ¿no? Qué suerte. Qué suerte de marido te ha tocado. Sí, ¡Guau, madre mía! Qué bueno, ¿no? Date con un canto en los dientes. Date con un canto de dientes. O sea, que tampoco está tan normalizado. O sea, que no está normalizado. Pero nosotras mismas también lo vemos hasta mal, como que él, ¿no? Exacto. Como que él. Exactamente. O cómo estás trabajando tanto y no estás en casa ocupándote de tus niñas, ¿no? De tal, digo, perdona, y cuando es al revés. Y cuando el que vemos... trabaja tanto es la... Todavía hay cosas que hemos ido, vale, pero hay cosas que todavía tenemos que cambiar el lenguaje. A mí no me ayuda a nadie. Vemos a un compañero... ¿Me ayudas a atender? Me ayuda a atender, ¿no? O sea, tiende que tu ropa también, ¿no? Exactamente. O sea, tenemos que empezar a tener ya un lenguaje y eso nos ayuda mucho a pensar que cuando nos dirigimos a esa persona es una persona adulta y funcional. Ya está. Hace unos días presencié un hecho que fue el que me hizo pensar un poco en todo esto, sobre todo en la letra de esta última canción. Esperando el tranvía, un chico con un bebé en un cochito y alguien que lo conocía, ay, ¿qué pasó, bombón? ¿Cómo estás? Y demás, ay, hoy te tocó de niñero. Ay, sí, es que la madre hoy tenía que ir al médico. Digo, ¿cómo que tenía que ir al médico? La madre del niñero tuyo, ¿no? Exacto. ¿Sabes? Y digo, tan jóvenes, tan aparentemente modernos, y después tan encorsetado ese pensamiento, ¿no?
Si ella está con el bebé es lo que le toca, pero si está el padre porque está de niñero, ¿no? Como quien le Por pagas eso. para que lo Exactamente. Entonces, hay cosas que sí, que vamos caminando y está bien, pero todavía hay... cuide. Queda hay- muchísimo, ¿no? sí, Y esos roles sí. se siguen transmitiendo, ¿no? Por eso a mí me hace gracia cuando dicen, pero bueno, ya la igualdad está, ¿no? Ya qué problema hay con la igualdad, ya votan, ya, ya hay planes de conciliación de lo personal y lo laboral, y hay un montón de cosas ganadas. Digo, pero no es cuestión de cosas ganadas, es cuestión de que nos responsabilicemos. De asumir, ¿verdad? De que nos responsabilicemos y que pensamos a ver, a cuestionarnos, a cambiar la mirada, a ver cómo lo estamos haciendo, cómo lo podemos hacer diferente. Porque si no, el otro no tiene sentido. Es como digo yo, a mí que, o sea, ¿qué me va a hacer a mí tener delante de mi casa, frente, 3 contenedores, amarillo, verde y azul, si yo no empiezo a tener una conciencia de poder reciclar? Que a veces de manera automática voy y lo tiro, sí, pero que otras veces a veces me lío y no voy. O sea, ¿cuál es la mirada anterior? El saber por qué lo hago, porque quiero Claro, tener la parte de reciclaje, Que no sea algo mecánico. porque hago esta parte de sostenibilidad, cuál va a ser mi aportación con el mundo, cuando yo me quiero colocar ahí y lo tengo integrado. A mí no se me ocurre, si el contenedor de vidrio está lleno, yo no tiro el vidrio en el cartón, o lo vuelvo a dejar en mi casa, o me lo llevo a otro vidrio que esté vacío, porque son cosas que, ¿cómo vas a dejar eso, no? Pero fíjate cómo a veces no hacemos eso. Entonces, ahí no hay una integración de cómo me quiero colocar yo con eso. Pues lo mismo pasa con lo que estamos hablando. Hay conceptos que sí, hay maneras de mirar que sí, hay cosas que ya no hacemos, pero hay que ir más Al fondo. Yo creo que son responsabilidades más de cada persona. Asumirlas, integrarlas. Exacto. Marisol, que llegamos al final, que se ha ido Bueno. muy rápido, apasionante escucharte, como siempre, mil gracias por estar aquí. Gracias a ti, Tere. La mañana de la 10 con Tere Coello. Capital Radio.